Amados, ¿cómo están? Es mi mayor deseo siempre, como lo digo, que las bendiciones de nuestro Señor te acompañen diariamente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Susan Donoso, ministro, profeta y maestro en el Ministerio Red Profética, que es un ministerio que conecta con ministros del Señor y estamos siempre entregando herramientas para que puedan desarrollar sus ministerios, ¿cierto? Eso es lo que a grandes rasgos nosotros hacemos. Somos colaboradores del servicio, al servicio del pueblo del Eterno. Así que, bueno, hoy quiero compartir con ustedes mucho, mucho, quiero poder sintetizarlo, cosas que he vivido en estos días. Y para eso, la verdad es que estoy muy feliz de que mi padre, de que nuestro ABA me permita moverme en una operación o una asignación que él me entrega, poder moverme y desplazarme por todo el territorio nacional. Y él me permite ver lo que él está haciendo en los territorios. Y eso no es de ahora, eso es de hace mucho tiempo. Red Profética tiene alrededor de poco más de 2 años y medio. Antes teníamos otro nombre. Y la verdad es que me ha permitido moverme en los territorios y ver qué es lo que él está haciendo, y el Señor se está moviendo en Chile fuerte y poderosamente. También me recuerdo cuando él nos hablaba de que Chile estaba totalmente despierto, y nosotros pensábamos como ministerio que el Señor se estaba refiriendo a que iba a comenzar por el pueblo de Dios, y en realidad el despertar se evidenció porque está en Chile hace mucho tiempo. El despertar en Chile se evidenció a nivel social, ¿cierto? A nivel de, ¿cómo podríamos decirlo? De contingencia nacional. Entonces, el Padre nos sorprende, te puede dar un diseño, te puede dar una instrucción, y a veces, como dice su palabra, los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Entonces, eso nos ha venido a sorprender y no deja de sorprendernos, porque, como digo, Él nos está moviendo, y hoy en esta oportunidad fue en la capital, en Santiago, y poder observar lo que Él está haciendo. Entonces, quiero compartir con ustedes esta palabra que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, y dice así: los planes secretos de Dios. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlo. Esto es lo que está hablando el apóstol Pablo a la congregación de los Corintios. Entonces dice, al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Dios da a conocer sus planes. Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, ¿cierto? Ahí está haciendo una separación, no está diciendo que nosotros no podamos usar la sabiduría de Dios para compartir con otros ministros, pero mira, dice, pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes, pero que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo, y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Entonces acá abajo dice el 8. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían, ¿cierto?, muerto a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida, como dicen las Escrituras. Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Ruaj, su espíritu, porque el Ruaj de Dios lo examina todo hasta los secretos más profundos. Entonces dice, nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios,
Pero como Dios nos dio su ruaj, su espíritu, nosotros ahora podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de nuestro Señor, todo lo examinan, todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Escritura, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Entonces, eh, cuando yo estaba estudiando la problemática que tenía la iglesia de Corintios para poder entender lo que el Padre está generando en los territorios, y la verdad yo he tenido la oportunidad de compartir en congregaciones de nuestra nación a lo largo de mi vida. Y hace poco estuve en una congregación que fue donde yo nací, donde mi abuela me lleva y yo crecí con ellos y la verdad es que yo siempre lo he dicho y nunca lo he ocultado, que desde ese lugar mi formación me dieron unas bases que me permiten estar en pie, fundamentos que me permiten estar en pie hoy y que me han ayudado a nunca apartarme, nunca apartarme de esa relación que yo tengo con el Abba, ¿cierto? Con su espíritu. Entonces, eh, siempre guardo buenos recuerdos de eso y creo que a principios de este año tuve la oportunidad de compartir con ellos y la verdad es que eran encontrarme tal cual como yo los recordaba, son bereanos, total. O sea, por eso que mi corazón también está inclinado a ser como los de Berea, ¿cierto? Examinar las escrituras, indagarlas, inquirir las escrituras, porque cuando el Señor me lleva hasta ellos, yo podía compartir el mensaje del Evangelio del Reino de una forma que se comprendió totalmente lo que el Señor quería transmitirles en ese momento y el Señor me hablaba del amor, porque esto es lo que el Padre está demandando y quiero leer este pasaje de Deuteronomios. Deuteronomio en el capítulo 32 que dice así, mira, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo ignorante. No Él es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. Bueno, pero me quiero concentrar en el verso 1 y 2, ¿cierto? Que habla de cómo va a ser la enseñanza de nuestro Padre en este tiempo, ¿cierto? Porque ¿cuál es la intención que Él tiene? Que su pueblo retorne. El diseño original quiere que retornemos a las sendas antiguas, ¿cierto? A los primeros rudimentos, ¿cierto? Los rudimentos son la escuela primaria, ¿cierto? Las primeras lecciones que nosotros recibimos cuando éramos niños y por eso me recuerdo de esta congregación, porque en ese tiempo, mientras yo era formada, ¿cierto? En ese lugar, yo adquirí hábitos, ¿cierto? Adquirí disciplina, hábitos de oración, hábitos del ayuno, adquirí la disciplina de la lectura de las Sagradas Escrituras, de mucha eh, disciplina, podríamos decirlo así, que hasta el día de hoy me sirven. Entonces, eso,
Eso es lo que más recuerdo de ellos, toda esa inclusión que yo recibí en ese tiempo. Incluso en ese lugar yo adquirí el conocimiento de que en este minuto yo puedo estar al frente de una compañía de profetas y ellos le llamaban la reunión de los instrumentos, pero ahí invitaban hasta los niños, ¿cierto? Que comenzábamos a percibir o a evidenciar lo que era el tener el Espíritu del Señor dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces ellos nos guiaban y nos orientaban de cómo se manejaba eso según las escrituras y eso que éramos pequeños. Entonces todo eso me sirve para el día de hoy ser una persona que tiene la sabiduría para saber manejar eso porque me dieron esas herramientas cuando yo era muy niña, ¿cierto? De cómo manejarme con el tema del ruaj, ¿cierto? Ya no solamente como una emoción sensorial, ¿cierto? Como, cómo se manejaba eso cuando alguien lo sentía en el cuerpo, cómo era, todo eso, buscar el equilibrio en el orden, ¿cierto? Porque nuestro Padre también es un Dios de orden, todo eso nos entregaban en ese lugar donde nos enseñaban todo esto que viene a ser como la primera compañía de profetas en la que yo estuve. Claro, en ese tiempo no se entendía el concepto, pero eso está en la escritura, ¿cierto? El Samuel tenía una compañía de profetas, Elías, que, que es muy importante porque un profeta no escapándome mucho del tema, que un profeta sin formación es algo delicado porque nosotros tenemos que evidenciar el carácter de Cristo, ¿cierto? No podemos ser emocionales, tan dados, ¿cierto?, a lo sensorial, sino que también debe operar en nosotros el espíritu de la sensatez, debemos conocer las escrituras, ¿cierto?, para estar dando también un anuncio correcto. Un solo ejemplo de que es importante la formación del profeta es, por ejemplo, cuando tú puedes ver en la web ciertos profetas dando anuncios de juicio, que está bien, el Señor puede haber revelado un anuncio de un juicio para una nación, en este caso para Chile. Yo no estoy diciendo que el Señor no está hablando algo en contra de las naciones o de lo que va a hacer con las naciones, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si el Señor está hablando del juicio, mira Jonás, ¿cierto? El juicio a Nínive, ¿cierto? Venía un juicio inminente para ese pueblo. Entonces, cuando yo leo esa historia de Jonás, me puedo dar cuenta de que a muchos profetas en este tiempo les falta la otra parte, que es el tema del amor, que es el tema de la intercesión, porque a veces el Señor te puede dar una palabra de juicio para tu nación y tú das el anuncio y viene juicio y vas a ser destruida y viene una hambruna, pero falta la parte, sí, está bien, pero a mí me falta la parte de Nehemías, me falta la parte del amor, de colocarse en la brecha por tu nación y decir, Padre, no tengas memoria de nuestras rebeliones como nación, como Chile, y que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vengan a ser como la blanca lana, porque son nuestros hermanos, y nuestra labor es que ellos conozcan al Padre. Entonces, sí, yo estoy todo el tiempo así como en modo juicio, profetas de juicio. No estoy diciendo que el Señor no nos pueda dar una palabra, quiero que se entienda, pero para eso son las compañías de profetas, para eso son las escuelas de profetas, para dar ese equilibrio, que era el que me entregaron en esa pequeña congregación en la que yo me formé, ¿cierto? Eso me dieron, ese equilibrio me dieron, y yo hasta el día de hoy lo agradezco. Yo, para quienes han estado en Red Profética conmigo hace años ya, llevan sus buenos años conmigo, 4 o 5 años, saben esto que yo estoy hablando, porque yo siempre recuerdo eso, de esa congregación y de los pastores que yo tenía y de los hermanos que estaban allí, y cómo me formaron y me dieron la estructura correcta que yo manejo hasta el día de hoy en lo profético. Entonces, yo ese día que estuve con ellos vibraba y me sentía como en casa, aunque no era la misma donde yo crecí, pero era la misma denominación, pero yo en ese lugar me sentí como en casa y la verdad es que me recuerdo de ese momento y me emociono mucho, pero eh, esto tiene que ver también con lo que yo quiero enseñar hoy, que era el problema que tenía la iglesia de Corinto, porque ellos comenzaron, Pablo funda esa congregación, luego Pablo hace su ministerio, ¿cierto? Levanta otras congregaciones también en distintos países. ¿Y qué problema se empezó a gestar en esta congregación? Se comenzó a gestar el problema de que
se hicieron grupos, ¿cierto? Se segmentó la congregación y se empezó a admirar más al hombre y se olvidaron del mensaje del madero y de la sangre derramada de Cristo. Entonces se centraron más en los hombres, ¿cierto? Y en las cualidades de esos hombres, en las habilidades de esos hombres, o en los dones o en los talentos de esos hombres, que en el mensaje de Yeshua o de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, eso es lo que pasaba en Corinto y qué es lo que podemos ver en nuestros días, es que el problema que el Señor nos está invitando a volver a los primeros rudimentos, ¿cierto? Retornar al diseño original de lo que eran las congregaciones primitivas y cómo ellas funcionaban. Eso es lo que el Padre está invitando a hacer en este tiempo. Y esos son los sonidos que se están soltando en los territorios, de retornar a casa. Em, Cuando vemos la división que se estaba generando en el pueblo del Señor, en este caso en esta congregación, yo quiero llevarte a que podamos analizar cuál era el problema. Mira, esto ya me parece que lo dejé por acá. Em, Creo que está. Sí, porque quiero que tú sepas cuál era lo que a ellos los separaba. Y fue tan grande el problema que aquí, bueno, Pablo dice que Chloe eh, envió, al parecer, un integrante de esa congregación, ¿cierto? Envía familiares para que le den aviso a Pablo de lo que está ocurriendo, porque tiene que haber sido grave para que se mandaran emisarios a avisar a Pablo de lo que estaba ocurriendo allí. Entonces, eh, quiero llevarte lo que decían ellos. Mira, hay entre vosotros contiendas, ¿cierto? La iglesia de Corinto estaba bajo peleas, conflictos, y este conflicto hizo que se dividieran grupos o bandos, cada uno con su propio líder. Entonces, es interesante esta parte porque yo también leía cuando estudiaba esto, de que se puede pensar que ellos mismos generaban esa división o en realidad ni siquiera eran los apóstoles, porque estas personas que yo te voy a mencionar ahora obviamente son apóstoles. Entonces, para quienes dicen que solamente ahí habían 12 apóstoles y que hasta ahí llegó el ministerio del apostolado, pues mira, sorpresa porque acá nos encontramos que habían otros apóstoles, ¿cierto? Entonces, que fueron ungidos después, igual. Entonces, mira, les dice, algunos decían, yo soy de Pablo, ¿cierto? Que era el grupo de Pablo quienes declaraban que estamos siguiendo las pisadas del hombre que fundó la congregación, ¿cierto? Ellos estaban siguiendo al líder natural, quien había iniciado esa congregación, entonces ellos decían, somos los que realmente estamos bien con Dios. Ese era el argumento en el corazón de ellos, los que decían que eran de Pablo. Los que decían que eran de Apolos, ¿cierto? Vamos a ver quién era Apolos, decía. Estaba el grupo de Apolos, quienes declaraban, estamos siguiendo las pisadas del hombre, que es grande en poder y dones espirituales. ¿Ha oído eso? Yo hace poco lo escuché. Es grande en poder y dones, y un hombre impresionante. Somos los que realmente estamos bien con Dios. Eso lo puedes encontrar en Hechos, en el capítulo 18, 24 y 25. A ver, leámoslo para que tengamos argumento. Dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Ya? Entonces, por eso que yo les decía que se dice que no necesariamente fueron ellos mismos los que crearon esa división y partidismo en la congregación de Corinto, sino que eran las personas, ¿cierto? Que abrazaban cualidades que le gustaban de cada uno de ellos y que me identifico más con este que con este otro. Entonces, ese era el problema de los que eran de Apolo, pero tú puedes ver que era un hombre muy entendido, ¿cierto? Eh, y también tenemos a los de Cefas, yo soy de Cefas, mira, todos los que decían que eran de Cefas, que en este caso era el grupo de Pedro, porque Cefas era su nombre en arameo. Entonces estamos siguiendo las pisadas del hombre que es el primero entre los apóstoles. Jesús le dio las llaves del reino
y Él es nuestro hombre, somos los que realmente estamos bien con Dios. Entonces, ahí tenemos la otra parte. Pero mira, aquí queda una que también se oye mucho en estos días cuando dicen, yo soy de Cristo. Estaba el grupo de Jesús, quienes declaraban, todos ustedes son muy carnales siguiendo solo a hombres. Estamos siguiendo las pisadas de nadie más que Jesús mismo. Somos los que realmente estamos bien con Dios. Entonces, yo quiero llevarte a lo que hablaba o lo que enseña el apóstol Pablo, cómo él los exhorta, cómo él los corrige, ¿cierto? Dice, es posible que no haya habido algún grupo de Pablo, grupo de Apolos o grupo de Pedro, de Jesús en Corinto más tarde. Entonces, es lo mismo que yo te decía, que no necesariamente fueron las mismas personas, porque el grupo de Pablo nunca hizo eso, de que se separaran o que hubieran divisiones, ¿cierto? En nuestros días, bueno, esto se repite en nuestras congregaciones, ¿cierto? Se repite en el pueblo de Dios en estos días. Y, y hoy quiero llevarte a lo eh, lo que dicen las escrituras, dice Pablo, acerca de esto mismo. No fui con excelencia de palabras. Pablo no vino como un filósofo cuando se acercó a la congregación o como un vendedor. Él vino como un testigo, ¿cierto? Vino a anunciar lo que había visto, lo que había oído del Señor, ¿cierto? Ese es el parámetro. Por ejemplo, cuando tú recibes una visita, ¿cierto? Recibes un embajador del reino, ¿cierto? ¿Cuáles son las cualidades que yo debo tener en mi caso, si yo fuera como embajadora del Padre a una congregación o a una ciudad o a una nación? Eh, este parámetro me lo da el apóstol Pablo para que tú, si no eres profeta, no tienes el discernimiento activo, ¿cierto? Tienes que pedírselo al Señor, porque es un tiempo en donde lo necesitamos, estamos viviendo un tiempo en donde se necesita. Pero si no lo tuvieras, pongamos que ese es el caso. La escritura nos muestra parámetros para nosotros no ser engañados en este tiempo por lobos rapaces, ¿cierto? Por personas que se pervirtió su diseño en el camino, que fueron convocados genuinamente, pero que en el camino se pervirtió ese diseño y terminaron haciendo algo que no es parecido, semejante a al diseño que el Señor les entregó en un principio cuando fueron convocados. Entonces, cuando viene alguien con mucha sapiencia, pero que eso, o sea, conocimiento, pero que eso tú notas que no es humano, ¿cierto? O que te está prácticamente como vendiendo algo, más que mostrarte al Señor del madero que derramó su sangre por nosotros, entonces ahí hay un problema. Porque si tú vas a un lugar, ¿cierto? O alguien viene a visitar y esa persona no trae el mensaje del Evangelio del Reino como personaje principal, Jesucristo, Yeshua, nuestro Señor, hay un problema. Si el mensaje de esa persona no está basado en Jesucristo, hay un problema. Entonces, o también es un parámetro para medirnos a nosotros mismos como ministros, ¿cierto? Cuando damos una palabra, ¿cuál es el mensaje que nosotros estamos dando a Yeshua? Jesucristo. Él tiene que ser el personaje principal en todas nuestras enseñanzas porque de eso se trata el ministerio de la reconciliación, ¿cierto? Reconciliar al hombre con el Padre, mostrar la obra, ¿cierto? Redentora de Jesucristo. Ahí tenemos parámetros, ¿cierto? Eh, entonces el apóstol Pablo dice, Pablo ciertamente era un hombre que podía razonar y debatir persuasivamente, claro que podía hacerlo, pero no usó ese enfoque para ministrar el Evangelio. Él hizo una decisión consciente. Me propuse poner énfasis en Jesucristo y este es cierto en el madero crucificado. Pablo era un embajador, no un vendedor. Ahí tienes un parámetro. Nosotros como ministros del Señor, cuando damos el anuncio del reino de nuestro Señor o de retornar al diseño original, el centro de esa enseñanza, otra vez lo digo, debe estar basado en Jesucristo. Y para que eso ocurra, yo me debo dejar guiar por el Espíritu del Señor. Entonces yo me acuerdo que cuando fui a ese lugar donde yo crecí desde niña, y obviamente yo
generalmente no uso bosquejos para dar una enseñanza. Recuerdo que un día me pasó algo muy gracioso porque una persona a quien yo quiero mucho y que también admiro mucho, me oyó ministrar una enseñanza y me pidió el bosquejo. Yo le dije que yo no uso bosquejos. Generalmente yo, ¿qué es lo que hago? Busco los textos de los que yo voy a hablar, ¿cierto? Estudio esos textos y una vez que los estudio ya quedan en, digamos así, en mi corazón. Quedan así, y la verdad es que yo hablo de eso, de hecho lo estoy haciendo ahora. Estoy estudiando los textos, no uso bosquejos para enseñar, pero cada quien tiene sus métodos y su forma, y no es problema si alguien usa un bosquejo, no estoy diciendo que sea mal usar bosquejos, sí, estoy diciendo que cada quien tiene su diseño. Entonces me lo pidió y yo le explicaba esto, entonces no, que yo no uso y tuve que hacer uno para darle la enseñanza que yo había dado para que le entendiera y quedara ordenada. Entonces tuve que yo crear un bosquejo para ella, pero yo generalmente no los uso. Entonces, ese día que yo estaba en ese lugar, yo llevaba los textos, ¿cierto?, de la escritura para enseñar. Y la verdad es que yo lo veo como, me hizo mucha gracia porque cuando yo estaba en ese lugar, me volví más que un ministro dando una enseñanza, un intérprete de lo que el Espíritu del Señor quería hablar, porque recuerdo que dejé el material donde yo iba a ver los textos y en ese minuto el Señor me dice, diles esto, dile a mi pueblo esto. Entonces dice, el Señor me dice que les diga, el Señor me dice que les diga. El Señor, finalmente yo lo que llevaba preparado, claro, sí se tocó el punto, pero no a mi manera, sino que fue a la manera del Padre. Entonces generalmente yo me di cuenta que lo que yo hice en ese minuto fue ser un intérprete del Señor. Entonces, yo pasé a ser de este tamaño y el Espíritu Santo era el que se colocó ahí y exhortó esa enseñanza, cosa que generó, cuando yo me puse de pie en ese lugar donde se enseña, vino sobre mí un amor y una compasión por esas personas que estaban ahí, que yo me acuerdo y todavía puedo sentir el amor. El Señor me dio de su amor y me prestó, cierto, sus ojos y me puso su corazón para que yo pudiera sentir el amor y la compasión que Él tenía por las personas que estaban ahí escuchando. Entonces, cuando yo vi eso, entendí que ese lugar no era mío, sino que era el lugar del Espíritu del Señor y que era Él el que tenía que, y como debiera ser, o sea, siempre debiera ser. Nosotros que enseñamos de las escrituras, debiéramos dejarle ese lugar al Ruach, pero no necesariamente todos lo tenemos claro. Entonces, cuando Pablo habla a la iglesia o a la congregación de Corinto, habla también del tema de los dones y cómo se deben usar. Y también poco nos enseñan, así como no nos enseñan, no está muy claro en el pueblo de Dios que tenemos que evaluarnos a diario, año tras año, cuánto he crecido desde el año anterior, ¿cierto? Cuánto mi carácter se parece al de Cristo desde el año anterior. Eso es una evaluación constante que yo me hago desde que entendí esto que yo les estoy hablando. O sea, todos los años estoy evaluando, todos los años cuánto he crecido. Trato incluso a veces sí preguntar si mi familia ha notado mi crecimiento. Entonces eso es lo que olvidamos. En este caso, como ministros del Señor, todo, o dones, o los dones que nos haya dado el Padre, o los talentos, todos deben mostrar a Cristo. Entonces, el otro día yo enseñaba esto que enseña el apóstol Pablo a la congregación de Corinto de los dones, ¿cierto? Que también había un problema con ellos. Eh, ¿Cómo yo voy a saber cuándo estoy usando de forma correcta el don o el talento que el Señor me ha dado, cuando ese don y ese talento está puesto frente al altar del Padre y está totalmente cedido, ¿cierto? En donde ahora entiendo las palabras del apóstol Pablo cuando dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, porque él lo entendía hasta el tuétano de sus huesos, esto que yo les estoy explicando. Incluso nuestros dones deben evidenciar a Cristo porque si no están mal utilizados. Es increíble, ¿eh? Porque no entendemos que nosotros como ministros podemos estar mal utilizando los dones del Señor. Y yo lo vengo hablando no de ahora, sino que tú puedes ir a ver a la red, ¿cierto? A las páginas de las redes sociales de la red profética. El Señor me viene hablando muy fuerte esto de la mala utilización de los dones.
que tú lo puedes encontrar en el libro de Mateo 7:21, cuando me quiero detener en el pasaje de cuando él dice, vendrán muchos, ¿cierto? A decir en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos milagros, y él, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, obradores de maldad. Y la verdad es que me quedé desde muy joven yo me quedaba pensando en esta palabra, que se refería, cuál era la profundidad de esa palabra, porque dice el Señor, ellos dicen en tu nombre, echamos fuera demonios, o sea, que hicieron las sanidades, expulsaron demonios, fueron usados para hacer milagros, pero Él les dice, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Cómo es posible eso? Entonces, ahí el Señor nos está dando otro parámetro de qué es lo que debemos mirar o cómo nosotros, mira, nos está dando dos parámetros. Uno, para que tú no evalúes a alguien que porque hace milagros es de Dios. O para que tú no, en este caso, si yo tengo un don o un talento, ¿cierto? Eh, ¿Lo estoy utilizando de forma correcta o no? Porque, por ejemplo, volvamos a la importancia de la formación del profeta. Cuando he tenido clases y estoy frente a los profetas, también hemos sido bendecidos con profetas de otras naciones que están tomando, se están formando con nosotros como red. Cuando he tenido esas clases, yo siempre he dicho que nosotros no somos superhéroes, o sea, que ese poder que el Señor coloca en nosotros no es nuestro, es del Espíritu, porque si no yo voy a creer que soy un X-Men. ¿Conoces la película? De esa academia de jóvenes que tienen poderes, ¿cierto? Y les enseñan a usar sus poderes. Entonces yo le digo, nosotros no somos superhéroes ni somos X-Men, ese poder no es nuestro. Entonces nadie puede decir, yo hice. Yo recuerdo que un buen amigo mío un día me preguntó cuántas sanidades había hecho yo a lo largo de mi vida, porque si el Señor me usa en sanidad divina cuando Él quiere, no cuando yo quiero, cuando Él quiere. Y, y yo le dije que yo no he hecho ninguna. Y él me decía, pero ¿cómo no me dijiste que operabas en sanidad divina? No, yo ninguna, pero si tú me preguntas cuántas sanidades ha hecho el Espíritu del Señor, el Ruach HaKodesh, que mora dentro de mí, Él, muchas, muchas, incluso en mi propio cuerpo, cuando he orado por mi propio cuerpo, por mis órganos, por mis huesos. Él ha hecho la obra, no he sido yo, simplemente nosotros somos el vaso de barro, ¿cierto?, que transporta la gloria del Señor. Siempre, siempre lo he tenido claro, siempre. Porque, como dice el apóstol Pablo, de quien estamos hablando hoy, nosotros como ministros del Señor no debemos tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Entonces, fíjate todos los parámetros que hoy el Señor está entregando, de cómo reconocer lobos rapaces, de cómo reconocer a quienes mal utilizan los dones del Señor, ¿cierto? También tú debes entender que los dones tienen edades, ¿cierto? Tienen edades, porque hay una palabra que dice, conforme a los años será tu poder. Entonces el Señor nos da esos regalos para que nosotros podamos bendecir al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Podamos bendecir a otros para que conozcan al Señor a través de ese don también, ¿cierto? Lo vean a Él. Entonces, en todo eso debemos tenerlo muy claro, porque si no es un problema, porque el Señor, nosotros nos vamos a estar delante de su presencia y Él nos puede decir, apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco, no los conozco, no sé quiénes son, imagínate. Entonces, ¿qué le pasó a la nación del Eterno? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, la ignorancia nos va a traer todo el desconocimiento de todos estos parámetros que el Señor está entregando hoy. Te va a hacer o te va a llevar como una, si no los conoces, vas a ser como una hoja llevada por el viento, como una ola del mar, ¿cierto? Así. Entonces, en la escritura están todos los parámetros para que nosotros nos sepamos conducir en esta temporada, dirigidos totalmente por su espíritu. Entonces ya sabemos que no debo fijarme en los dones o en los talentos que evidencia un hombre o una mujer, porque fíjate que, ¿dónde lo podemos encontrar en las escrituras? De tú cuando vas a estudiar, ¿te acuerdas el pasaje de Moisés cuando tira la vara y los eh, sacerdotes de Faraón también lo hicieron? O si vamos al Apocalipsis, ¿cierto? Dice que aún el anticristo va a hacer señales y milagros.
y que nosotros estamos en un tiempo donde aún los escogidos serán engañados. ¿Por qué? ¿Por qué los escogidos van a ser engañados? Porque no se prepararon, porque no se dedicaron a buscar el conocimiento del Señor, no se instruyeron, no fueron bereanos. No tenían idea de estos parámetros que el Señor está mostrando en este día para poder reconocer un lobo rapaz, alguien que está engañando, mercaderes de la fe. Porque eso es lo que tú ves en este tiempo, mercaderes de la fe, lobos, vestidos de oveja, lo dice la Escritura, pero todo está ahí, los parámetros para que yo pueda descubrirlo, ¿cierto? Para que yo no sea engañada, ni llevada por todo viento de doctrina, es la Escritura. Ahí están mis fundamentos, ahí está todo. Entonces, no necesitamos ser un profeta, no necesitamos tener a lo mejor una gran revelación, y que bien que lo seamos, y que bien que tengamos revelación, pero en la Escritura tú también puedes encontrar parámetros para que tú te sepas conducir en esta temporada, que es una temporada de despertar y de avivamiento, sí, en todas las naciones, a nivel mundial esto está pasando, esto está ocurriendo. Del despertar del Señor de su pueblo, pero ¿sabes cómo viene un despertar? Y no lo leí en un libro, no es de ningún autor, y quizás alguien lo dice, obviamente alguien ya lo dijo, pero como ya les vengo diciendo, obviamente el Espíritu del Señor que mora en mí me lo dice, ¿cierto? Porque dice esta palabra, que cuando el Espíritu del Señor mora en ti, tú puedes conocer los pensamientos de tu Señor. Eso dice esa palabra. Entonces yo puedo conocer el carácter del Padre cuando tengo conocimiento de su palabra. Entonces, dice que también va a ser un tiempo de gran engaño, ¿cierto? Y el otro día el Señor me hablaba de este tema, de los parámetros y de lo que estaba ocurriendo a nivel mundial, del despertar en las naciones, y que el despertar viene a través del conocimiento. ¿Tú quieres tener un avivamiento o despertar, como le llamo yo? Algunos le llaman avivamiento, otros no sé si alcanza a explicar la diferencia. Em, ¿Tú quieres vivir un avivamiento o un despertar en tu vida? ¿Sabes qué tienes que hacer? Volcarte a las Escrituras, conocer la palabra de tu Padre, y vas a vivir un verdadero avivamiento, porque vas a caminar guiada o guiado realmente por el Ruaj, por el Espíritu del Señor. ¿Y quién puede engañar al Espíritu del Señor? Pero si no tienes conocimiento de la verdad de las Escrituras, de la verdad de tu Padre, vas a ser como una hoja o como una ola del mar, llevada por el viento, llevada por el viento. Entonces, hoy yo he escuchado este tiempo muchas cosas, muchas doctrinas, escucho de las personas, dicen, personas que todavía dicen que la mujer no puede enseñar, y tú puedes ver en el Nuevo, ¿cierto? Testamento, Nuevo Pacto, ¿cierto? Tú puedes encontrar mujeres que eran diaconisas, que enseñaban. Porque yo hablaba el otro día con un pastor y nos reíamos mucho de este tema, porque estábamos conversando acerca de la enseñanza de la mujer en en el pueblo del Señor. Entonces veíamos cómo Pablo enseñaba a la mujer que hay en la congregación, pero yo siempre digo, tienes que ir, lo dicen todos los ministros del Señor, ¿cierto? Incluso mis maestros y para atrás también lo han dicho, que debes ir al contexto de por qué Pablo dijo eso en ese minuto, porque hablaba el otro día con una profeta de que eso era, ¿en qué se da esa palabra? ¿Cuál era el contexto de que en ese tiempo eran los hombres los que instruían a sus mujeres, a sus esposas, eran ellos? Entonces, cuando me pareció tan lindo, cuando esta profeta me decía que había estudiado mucho este tema, me decía que si una mujer era instruida, el hombre, ¿cierto? Su esposo era honrado por la sociedad de que tenía una mujer que era instruida, porque él había hecho bien su trabajo. ¡Wow! Entonces, ¿cómo estoy haciendo yo mi trabajo en mi familia de poder instruir a la familia? ¿Estoy siendo bien evaluada por el Padre? ¿Estoy instruyendo a mi familia? Porque la Escritura dice primero tu casa y después lo demás. Porque si no haces las cosas primero en tu casa, si no se están dando los ejemplos, si no estoy evidenciando el reino primero en mi casa, dice, entonces he negado la fe y vengo a ser peor que un incrédulo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, el conocimiento del Padre te hace comprender que primero, ¿cierto? Tu primera congregación debe ser tu hogar. Esa es tu primera congregación. De ahí parte hacia afuera. Y, y cuando yo tengo eso claro, ¿cierto? No voy a ser engañada.
¿cierto? No voy a ser engañado cuando yo conozco la instrucción de mi Padre, conozco la Escritura, no voy a ser engañada. Dice, ¿aún los escogidos van a ser engañados? Bueno, aquellos que no conocen la Escritura, que son escogidos, pero que no conocen la Escritura, que son ignorantes de la palabra de nuestro Padre. Entonces él me decía el otro día que este era un tiempo de formación, pero me dice, ¿sabes cómo es? Me hablaba el Padre y me decía, este es el tiempo en donde yo estoy llenando las lámparas de mi pueblo de aceite. El conocimiento es como un aceite, o es como ese rocío que yo les leía de Deuteronomio, ¿cierto? Como ese rocío. Y es un tiempo para llenar las lámparas, ¿cierto? Como estas mujeres que fueron sensatas y tenían sus lámparas, ¿cierto? Esperando al novio, ¿cierto? Para entrar a la fiesta, para entrar a esa boda, ¿cierto? Ellas fueron unas que llenaron su lámpara y otras que no llenaron su lámpara, que ese pasaje tiene una profundidad que no es la que a lo mejor nosotros conocemos, pero hoy quiero usarlo así por la superficie, porque ese pasaje habla también de Israel y de la profundidad de la condición de Israel. Pero hoy yo quiero usar ese ejemplo para esto, que me hablaba el Señor, que cuando tú te vuelcas a buscar el conocimiento, abrazar la sabiduría, no de los hombres, ¿cierto? No la filosofía, sino la sabiduría que proviene del Padre, estas cosas vienen, estas revelaciones vienen. Tú comienzas a entender la profundidad de las Escrituras y no necesitamos ningún método de hombres para conocer la profundidad de las Escrituras, no necesitamos la teología. Necesitamos que nuestro maestro sea el Ruach, no lo digo yo, porque yo quiero preguntarles a ustedes si en el tiempo de Pablo existía la teología, si enseñaban teología, porque cuando vamos a descubrir lo que es la palabra, mire, voy a buscar como profesora, voy a buscar el significado de la palabra teología. Si Pablo estudió teología, si Pedro estudió teología, yo no estoy diciendo que no se debe estudiar las escrituras, estoy diciendo que debemos tener el maestro correcto. Entonces, que también nosotros debemos buscar, si tenemos la oportunidad de estudiar en una universidad, ¿cierto? Que nos enseñen las escrituras, realmente sean los maestros correctos, que también ellos estén guiados por el Espíritu del Señor, porque de otra forma, ¿cierto? Me van a enseñar filosofía, porque la teología también viene del mundo griego y ellos amaban a los filósofos, a los pensadores, ¿cierto? Ellos estaban centrados en el hombre, pero el Señor en este tiempo nos está invitando a volver, ¿cierto?, a los primeros rudimentos, que es volver al primero básico. No sé cómo se dice en tu nación las primeras, cuando somos niños y nos envían a las primeras clases, porque hay que aprender todo de nuevo, porque yo estuve, y esto era lo que les quería contar, en un lugar que de Santiago, que la verdad me sorprendió. Yo iba sin ninguna expectativa y a mí hace mucho tiempo que el Señor me deslazó del espíritu de la religión y me hizo entender el reino y qué era el reino, que Jesucristo nunca anunció ninguna religión, o sea, no es ni evangélico, ni católico, ni de ninguna de las religiones que nosotros conocemos, no anunció nunca una religión, ni católico. No, él anunció el evangelio del reino y él habla de la nación del Eterno. Nosotros ahora le llamamos iglesia, ¿cierto? Mal llamada iglesia, es un término que está mal utilizado, pero ya está en la estructura mental de todo el mundo y tampoco es tan terrible. Pero la palabra iglesia se usaba no solamente para reunir grupos que se reunían en las congregaciones primitivas, sino que en esos tiempos, de todo a buscarlo, estúdialo, hágalo como Bereano, se usaba para reuniones políticas. Y las congregaciones no somos reuniones políticas, ¿cierto? Nosotros somos un gobierno, somos reinados porque es un reino. Entonces hay un solo soberano. Y mucho de eso se puede ver en el pueblo del Señor, que se usa como una estructura política, pero bueno, ese es otro tema que no me voy a ir por esa línea porque ahí nos vamos a demorar. Entonces, volver a los rudimentos, volver a las sendas antiguas, que eso es sendas antiguas. Cuando tú lees en las escrituras, volver a la senda antigua no es que nos vistamos de una manera o cantemos de una forma determinada o no sé, usemos un vestuario, no se refiere a eso. La palabra del Señor tiene una profundidad y en esa profundidad viene la revelación se las da el Señor a todos aquellos que la buscan, porque no es para todos la revelación, es para aquellos que buscan esa revelación. ¿Estás buscando tú la revelación del Padre en las Escrituras? ¿O te estás quedando por encima? ¿Cierto? ¿Qué estás haciendo?
Si el Señor te da una revelación, ¿te estás quedando con esa revelación superficial o estás profundizando? Si el Señor te está diciendo, viene juicio para la nación, ¿tú qué estás haciendo? Tienes que volcarte a orar y hacer como hizo Jonás o hacer como hizo Nehemías y otros profetas que se colocaron en la brecha por su nación, por su territorio, por amor a su gente. Entonces, ¿qué estoy mostrando yo cuando estoy diciendo juicio, juicio? Mi carácter. ¿Es el carácter de Jesucristo compasivo y amoroso? ¿Eso estoy evidenciando? Entonces, estaba en ese lugar y yo pensé que iba a ir a escuchar religión y la verdad es que el Señor me sorprendió porque Él me dio la instrucción de ir a ese lugar. Y yo le decía, Padre, pero ahí van a hablar religión y tú ya me sacaste eso, ¿por qué me llevas ahí? Y la verdad es que desde que comenzó ese, esa enseñanza en ese lugar que estuvimos aquí en Santiago, cerca del Parque Araucano, estos días, compartiendo con la nación del Eterno, con el pueblo del Señor y con mis hermanos, aunque yo me daba cuenta que comenzaron a hablar lo mismo que enseñamos nosotros acá, ¿cierto? Y traté de concentrarme en los puntos que más nos unían, que aquellos que nos desunían, porque finalmente somos la nación del Señor y ellos estaban hablando de eso y miren, ahí hablaron muchos hombres, muchos expositores que enseñaron del Evangelio del Reino, pero ellos le llaman el Nuevo Pacto, pero nosotros lo enseñamos como el Evangelio del Reino, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, entonces yo pude elevarme por encima de lo que nos separa y me di cuenta que había más puntos que nos unían que los que nos desunían. Y pude compartir con ellos como un igual y recibir la enseñanza que se estaba impartiendo en ese lugar. Y me di cuenta de muchas cosas, que hay muchos hombres del Señor que el Señor les dio una revelación hace muchos años atrás. Y que esa revelación en ese tiempo fue incomprendida. Yo he conocido hombres de Dios que les pasó eso, que recibieron un diseño del Padre y para ese tiempo no era. Entonces ellos comenzaron a enseñar de esto y nadie los entendió, porque no era el tiempo. Pero este es el tiempo para esa revelación. Entonces eso era lo que yo me podía dar cuenta de escuchar todo eso que escuché, de ver lo que vi y lo que oí, ¿cierto? Lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Entonces soy testigo de lo que el Señor está haciendo en la República de Chile. Yo me alegré porque llevábamos orando mucho, porque declaramos como profeta, ¿cierto? La escritura, oramos la palabra y decimos, Padre, que el pueblo de Chile despierte, que despierten tus ministros para que despierten a sus congregaciones y proclamamos y profetizamos que ministerios completos despertarán a tu verdad. Y yo vibraba porque podía ver un ministerio que yo no conocía, personas que yo no conocía, totalmente alineados a la temporada. Claro, una revelación que viene del año 2009, decía el organizador, y del 2009 al 2023, o sea, hay un buen trecho, entonces, y ver cómo él vivió todo eso, todo ese camino para poder ahora, recién ahora, llegar a entender la profundidad del diseño que el Señor le entregó a él, entonces, y que él está participando activamente en el mover profético y en lo que el Padre está haciendo a nivel de las naciones, porque ese es el sonido que se está soltando, eso es la unificación de la voz profética. ¿Cierto? Que yo lo miraba como que, oye, pero esto es como un dialecto, ¿cierto? De lo que nosotros estamos hablando, yo hablo un dialecto, ellos hablan otro dialecto, pero es el mismo, es la misma esencia, es como hay una palabra que ellos usaron que, la sustancia, es la sustancia, pero es lo mismo. Entonces el Señor nunca deja de sorprenderme, porque yo iba con muy pocas expectativas y la verdad es que me sorprendió. De hecho, yo estoy estudiando el tema de un tipo de personas, ¿cierto? Que tienen un problema en su corazón cuando tú hablas algo y ellos hablan algo más grande de lo que tú dijiste, pero es porque hay un problema en sus corazones. Y de hecho el Señor conocía eso y nadie más ahí lo sabía. Yo estaba indagando eso. Y lo primero que dicen, primero hacen la oración por Chile y declaran un rompimiento y un despertar para nuestra nación en Santiago de Chile. Fue una proclama potente que dio uno de los líderes de ese lugar.
Y yo me quedé sorprendida porque fue una proclama poderosa. Ahí ya me rompió las estructuras. Y después lo primero que hablan fue de los superadores. O sea, que yo fui hasta ese lugar para que el Señor me entregara la pieza de lo que yo estaba indagando en mi corazón, que solamente lo sabía Él. Y la verdad es que me hizo reír. Yo estallé en risa en ese minuto porque es como, ¿qué pasa acá? ¿Qué estás haciendo? Entonces, me lo disfruté. Pude elevarme por encima de, de lo que el Señor me ha llevado a hacer y darme cuenta que somos un cuerpo, ¿cierto? Cabezas, pies, manos, cada quien tiene su labor. ¿Cuándo empieza el problema de las divisiones que habla este pasaje de Corintios? Cuando nosotros queremos imponer la revelación que hemos recibido a otros. Ese es el problema. El problema no era que ellos admiraran más a uno que a otro, el problema era que ya cuando se quiere imponer o cuando creemos que somos los únicos que tenemos la revelación, que la revelación es solo nuestra, ese es el problema del pueblo del Señor en ese tiempo y hoy se repite. Nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Entonces, la verdad es que el apóstol Pablo en este pasaje trae la solución, obviamente, dada por el Ruach, y, y la verdad es que es todo lo que yo hago, ¿cierto? La demostración de dones de poder, mis talentos, ¿cierto? La enseñanza, todo debe mostrar a Jesucristo. Porque finalmente no fue ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas, ni nadie más que derramó su sangre en el madero, fue Yeshua, fue Jesucristo nuestro Señor, el que pagó un precio para que ahora nosotros pudiéramos conocer esta verdad, que pudiéramos ahora nosotros tener el Espíritu de nuestro Señor dentro de nosotros y sepamos qué es lo que nuestro Padre piensa, conozcamos el carácter de nuestro Padre. Entonces, para eso es su Espíritu, para mejorar año tras año, mes tras mes, parecerme más a Jesucristo, ¿cierto? Ir dejando, delastrándome, ir dejando lo que no me sirve, para que el mundo pueda ver a Jesucristo en mí. Y eso es lo que le pasó al apóstol Pedro cuando la fiesta de Pentecostés, ¿cierto? Ellos recibieron el Ruach, ¿cierto? Porque ahí no comenzó la iglesia o no comenzaron las congregaciones. Ahí fue derramado el Espíritu, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos anunciar, ser testigos de lo que habíamos visto y oído. Y mira el apóstol Pedro 3000 se escuchan y aceptan al Señor como su Salvador. Entonces, eh, lo que nosotros debemos buscar es tener su Espíritu en todo lo que hagamos. ¿Realmente estoy dándole el lugar que Él se merece en mi vida? ¿Estoy mal utilizando los dones? Si los estoy mal utilizando, ya vimos la respuesta que el Señor nos va a dar. Que hay algo que tenemos que entender y que no se nos tiene que olvidar, que nosotros servimos al Padre que observa los corazones. Entonces, Él nos va a descubrir. ¿Qué le podemos ocultar a Él? Nada. Él nos conoce, las profundidades de nuestro corazón, porque Él mora en nosotros, nos examina, nos escudriña. Por eso que David decía, examina, oh Dios, mi corazón. Entonces quiero terminar con algunas frases de de lo que pude aprender en estos días eh, acerca de esto. Dice eh, que Pablo habla un total de 11 veces, ¿cierto? Y hace énfasis en Jesús, en nuestro Señor, es cierto. Pablo está promoviendo la cura segura para los problemas de los corintios, quitar su mirada de ellos y ponerla, wow, y ponerla en el Señor, en el Maestro, ¿cierto? Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Entonces aquí dice, los cristianos, ¿cierto? O los hijos de Dios en Corinto, en verdad eran dotados en muchos dones y talentos, pero aún estaban en la carne, ¿cierto? No debería eso mostrarnos que los dones no son nada, a menos que estén puestos en el altar de Dios, que no es nada tener el don de oratoria, que no es nada tener el don de poder, los dones de milagro, los dones de sanidad, a menos que sean dedicados al Señor y consagrados a su servicio. ¡Wow! Entonces, estoy leyendo
reflexiones que saqué de esta palabra ya para ir terminando, dice, Pablo agradece a Dios por los dones entre los corintios a pesar de que estaban causando algunos problemas. Él reconoce que los dones no eran el problema, sino las actitudes y creencias incorrectas acerca de los dones. Entonces, las actitudes y creencias incorrectas, poner atención ahí. Entonces, otro parámetro que nos habla, dice, debido a que bueno, esto habla de lo que eran las congregaciones, pero eso ya lo expliqué, y aquí dice, eh, el mensaje de este pasaje es pertinente para el pueblo de Dios hoy, en medio de, ¿cierto?, lo que nosotros podemos ver que está haciendo el pueblo del Señor, ¿cierto? Y que nos estamos, o dejemos de concentrarnos, ¿cierto?, en lo que nos separa, sino que en lo que nos une, en esos puntos de convergencia que como pueblo del Señor, como cuerpo de Cristo, que no tiene nada que ver con el ecumenismo, porque el ecumenismo es otra cosa, pero mirar qué es lo que nos está uniendo, porque los sonidos que está soltando el Padre en los territorios es retornando a su nación al diseño original, ¿cierto? Cómo eran las congregaciones primitivas. Esos son los primeros rudimentos. Entonces, yo escuché muchos oradores en ese lugar, muchos ministros del Señor que dieron enseñanza. No aplaudí a ninguno yo, excepto a uno, que se levantó para pedir perdón, y eso me sorprendió, porque eso es lo que el Señor está hablando en los territorios. Se levantó para pedir perdón de lo que ellos, como generación, nos habían heredado a nosotros, a esta generación, de lo que era el pueblo de Dios, o la iglesia, o las congregaciones, no tenían nada que ver con lo que el Señor había anunciado, con lo que los apóstoles anunciaban y con las congregaciones primitivas. Lo que hoy el pueblo de Dios está viviendo, o a lo que llamamos iglesia, no tiene nada que ver. Y yo estaba de acuerdo con la palabra que él decía, es un desastre. Entonces la gente de afuera que no nos conoce nos ve y por eso no quieren recibir el mensaje, porque ven esos malos ejemplos, pero todo viene de atrás, ¿cierto? Porque ellos también, nuestros maestros, lo aprendieron mal y nos lo entregaron mal, pero cuando el Señor hace creo que ya voy para los 10 años que el Señor me despierta estas verdades, me di cuenta que, ¿por qué nadie me enseñó el mensaje del Evangelio del Reino? No te lo enseñan. Me enseñan concilio, me enseñan estructura religiosa, ¿cierto? Me enseñan eso, pero no me enseñan los parámetros del Evangelio del Reino que me hacen entender todas estas cosas que hemos conversado hoy, que yo les he compartido. Entonces, y es delicado porque nosotros estamos mostrando algo que está tergiversado, que quiero terminar ahora sí con creo que hay un libro que lo dice, y lo he dicho en otras oportunidades, que está en el libro me parece que es el libro de Gálatas, sí, en el libro de Gálatas 1, en el verso 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, diferente del que os hemos anunciado. Yo quiero invitarte hoy, que tú seas un buen veriano, una buena veriana, y vayas a ver cuál era el evangelio que Jesucristo, Yeshua y los apóstoles anunciaban. ¿Cuál era ese evangelio? Y si realmente nosotros hoy estamos viviendo ese evangelio o estamos viviendo uno que ha sido tergiversado, donde nosotros nos preocupamos de otras cosas y no de lo que enseñaba nuestro Señor en los comienzos. Entonces hoy somos invitados, ¿cierto?, a evaluar los rudimentos, volver. Y, y también contarte lo que el Señor está haciendo. Quería contarte que Chile está más despierto que nunca. Nuestra nación está más despierta que nunca. Se van a enterar quienes se tienen que enterar y no se van a enterar quienes no se tienen que enterar. Hay distintas operaciones activas en Chile, distintas. Ya las he mencionado en otros videos de la verdad del Eterno, qué cosas están sucediendo en Chile. Y mira, cuando yo para evaluar una nación, la condición de una nación, yo debo recorrerla,
¿cierto? No puedo hacerme una idea de porque voy a un territorio y veo una realidad, evaluar a una nación conforme a un, a un segmento de esa nación o a un grupo de personas. No puedo hacer eso porque eso eh, no es prudente hacerlo, por no usar otra palabra que pueda ser ofensiva. Pero yo no puedo evaluar lo que el Señor está haciendo en una nación por un lugar, ¿cierto? Que yo veo que yo llego a ese lugar y veo una realidad, una condición de las personas que están en ese lugar y hacerme una idea de lo que es una nación por la condición de las personas que están en ese lugar. Eso no es sensato. Para yo hacerme la idea de lo que el Señor está haciendo primero, me lo tiene que revelar el Padre. Y si no, tengo que recorrer el territorio también, ¿cierto? Para ver, ¿cierto? Lo que el Señor está haciendo. Y yo lo he visto gente que no, despertando a estas verdades, que no tiene la preparación y la formación que nosotros hemos tenido, que yo he tenido, 6 años de formación, y que ellos no tienen eso, y que están siendo despertados por el Espíritu del Señor. Entonces, para que haya un despertar o un avivamiento en un territorio, no, tiene que ver, no tienen que ver los hombres, no es a través de los hombres. Sí, vamos a hacer instrumentos para soltar estos sonidos, ¿cierto? Estoy haciendo un anuncio en esta hora. Estoy soltando los diseños del Padre para que tú puedas entender la profundidad de las Escrituras, para que podamos todos entender cuál es la temporada que estamos viviendo, no solamente en nuestra nación como Chile, sino en la nación de la tierra, que está hablando el Señor en los territorios. ¿Qué está haciendo? Entonces, estoy dando el anuncio de la temporada, ¿cierto? Eso es lo que el Señor está haciendo en esta temporada. Para que haya un avivamiento es a través del conocimiento. Hay un, hay un libro que se llama, que yo siempre lo menciono, porque cuando el Señor me despierta, el Espíritu del Señor es el primer libro que me hace leer, y a mí me llamó la atención porque me dio a leer ese libro, que es un libro histórico, porque habla de los grandes moveres y avivamientos en el planeta, ¿no? Y sabes que he aprendido mucho, mira, aprendí mucho de ese libro, las profundidades, no lo superficial. Aprendí que de lo que tiene que ver con esto que estamos hablando hoy día, el Señor cuando entregaba un diseño, una visión a un hombre del Señor o una mujer de Dios, ese libro habla de que muchos lograron su cometido y se mantuvieron en el diseño del Padre, y otros se alejaron del diseño y se pervirtieron y terminaron muchos de ellos muertos. Entonces, o en condiciones totalmente deplorables. ¿Por qué? Porque se alejaron de lo que el Señor les dijo que tenían que hacer. Es una de las tantas enseñanzas que yo he aprendido en ese libro. Entonces, quiero dejarles con este pensamiento. ¿Cuál es el diseño que el Señor te entregó a ti, ministro del Señor? ¿Cuál es el diseño que el Señor te entregó? ¿O tú estás imitando el diseño de otro? Acuérdate que somos parte del cuerpo de Cristo. Si yo no estoy haciendo lo que el Señor me encomendó hacer, estoy primero abortando el plan de Dios, ¿cierto? Y y luego el Señor va a tener que levantar otro y procesarlo. Entonces yo retraso todo el plan del Señor en un territorio si yo estoy haciendo algo que Él no me encomendó hacer, ¿cierto? Nuestra obra va a ser evaluada. Si yo estoy llevando el pueblo, ¿cierto?, a la fuente que es el Padre, como ministro, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros vamos a tener que dar una cuenta. Si enseñamos al pueblo a ir a la fuente, que es Cristo, ¿cierto? Y recordarles el madero, y esa sangre derramada fue Él, no nosotros, los hombres. O si yo lo estoy llevando al pueblo a que me ame a mí, a que me busque a mí, o a que dependa de mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo como ministro del Señor? El Señor nos va a demandar esa responsabilidad a cada uno de nosotros. Es lindo ostentar un ministerio, es hermoso que te llamen ministro, o que te llamen con un título de alguno de los 5 ministerios que están totalmente activos. Es bonito, es hermoso, pero conlleva una gran responsabilidad, ese peso de gloria por el cual yo un día voy a tener que dar una cuenta. ¿Qué hice con lo que el Señor me entregó? ¿Qué hice? Si llevé al pueblo a mirar a Cristo, o llevé al pueblo a mirarme a mí. Y si la obra que yo edifiqué es la que me mandó a hacer el Señor, en el diseño que Él me entregó, o voy a fundar en heno, paja y hojarasca, va a ser evaluada. Entonces, Chile está despierto hace mucho rato.
Hace mucho rato que Chile despertó y se ha levantado como columna de este mover profético. No lo digo yo, hay profecías que están gravitando. La profecía Chile para Cristo, que habla del amor eterno que el Señor le tiene a Chile porque a Él le plació, no porque seamos especiales, a Él le plació. Y Chile tiene una operatividad muy importante a nivel mundial. A nivel mundial. Eso nos ha mostrado el Señor, pero no se van a enterar quienes no tengan que enterarse. Solo los que están atentos, solo los que están apercibidos, llenando sus lámparas del conocimiento del Señor, se van a dar cuenta de lo que el Padre está haciendo a nuestro alrededor. Así que, amados, voy a dejarlo hasta aquí. Les dejo un abrazo, grandes bendiciones, y nos estamos viendo en una próxima enseñanza de la verdad del Eterno. Así que les dejo un abrazo para todos.